¿Cuál es el papel que debe cumplir el auditor frente a los riesgos culturales que afectan a la organización? Digamos que en mi etapa de conocimiento del cliente, yo evalúo la gestión de riesgos de la administración. Entonces, hay algo importante y es que es responsabilidad de la administración el evaluar sus riesgos, los riesgos que afectan la organización. Entonces, es responsabilidad de ellos. Yo primero que hago es cómo lo evalúan. Si no hay un sistema de gestión de riesgos, si no hay ese componente de evaluación de los riesgos dentro del control interno, mi primer papel o mi primera responsabilidad, mi primer actuar es informarlo. Entonces, bueno, entonces vamos a mirar. Entonces ya evalué el control, el ambiente de control, ya evalué el monitoreo, ya evalué la comunicación, cierta información y comunicación. ¿Cómo evaluar los riesgos? Entonces, no, aquí no evaluamos los riesgos. Ok, ¿hace cuánto? No, pues nunca, lo informo. Deben tener una evaluación de riesgos. ¿Qué significa eso? Que la administración debe preocuparse por identificar los riesgos, tomar posición frente a si los va a asumir, los va a transferir, los va a mitigar o lo va a rechazar, ¿cierto? Y, y con base en eso ya llega el auditor y evalúa esa gestión de riesgos. Ese es mi papel preponderante, fundamental. ¿Qué significa eso? Que yo debo conocer también mi cliente como en su entorno para tener la capacidad de decir, oiga, aquí faltan unos riesgos que me han considerado. Aquí no está considerado el riesgo de, bueno, uno más subgeneris, de liquidez o de solvencia, o riesgo de continuidad, riesgos tecnológicos, riesgo de lavado de activos, que por ende estoy obligado, código de comercio y demás, a considerar los riesgos y reportar los hechos que considere, ¿cierto? Entonces, ahí es donde es importante que, desde mi punto de vista de externo, pueda retar esa evaluación de los riesgos del auditor, eso de la administración. Es importante. Mi papel es evaluar si esos riesgos eh, han sido identificados adecuadamente. Y eso yo no lo puedo hacer si no conozco la entidad y su entorno apropiadamente. Entonces, el auditor debe conocer igual o mejor la organización que la misma administración para poder retar sus posiciones. ¿Listo? Entonces, cuando ya el auditor está seguro de que los riesgos a su criterio, a su conocimiento, a su historia, a sus habilidades, han sido identificados pues acorde o de manera suficiente y adecuada. Entonces ya empiezo, ahora sí, frente a la auditoría, ¿qué riesgos tiene? Entonces, un ejemplo, cuando me dicen un riesgo cultural, o sea, ¿qué impacto tiene en la sociedad? ¿Qué impacto tiene? ¿Qué puede pasar a nivel de sociedad que pueden cumplir posibles sanciones? ¿Y qué pasa con las sanciones? Tengo que evaluar qué impacto tienen los estados financieros. Entonces, yo puedo informarlo, debo informarlo, pero ante todo debo evaluar qué impacto tienen los estados financieros. Indago, realizo procedimientos analíticos, confirmación, procedimientos sustantivos como observación, inspección, ¿listo? Respondo generalmente. Entonces, vamos a ver, hay unos riesgos sociales o culturales sobre los cuales yo no estoy familiarizado. Entonces, tengo unas respuestas generales como contratar personas especializadas para que me ayuden a identificar esos riesgos en mi cliente y sugerir unos, digamos, o mencionar las oportunidades de mejora ante la administración, ¿cierto? Realizo respuestas generales, pruebas de controles, pruebas sustantivas. ¿Cómo la administración, qué controles tiene la administración para mitigar esos riesgos culturales? Bien. Hago pruebas sustantivas si es que impactan los estados financieros. Si no, pues no llegan a estados financieros, simplemente lo recomiendo y ya. Y sobre todo, informar oportuna y pertinentemente a quien deba informarse si hay riesgos no cubiertos y oportunamente. No sé que al final del año esté informando sobre posibles riesgos que debía haber evaluado desde el comienzo. Entonces, mi labor fundamental es retar la administración, la evaluación de gestión de riesgos de la administración, si lo hay, si no lo hay, informarlo para que lo implementen y responder adecuadamente mientras esos riesgos afecten los estados financieros o puedan tener impacto en los estados financieros, tanto en presentación como en revelación. Disfruta de nuestra programación semanal. Suscríbete a nuestro canal, actualícese video